Qué pena que era que se me estaba olvidando grabar, pero ya inicié la grabación. Y pues nada, muchachos, les estaba reiterando entonces que un pequeño recuento de lo que hemos visto en esta formación, en este primer módulo, materia como le quieran llamar, que se llama mantenimiento preventivo de software. ¿Listo? ¿Qué es el mantenimiento preventivo de software? Pues el mantenimiento preventivo de software es la capacidad que tenemos nosotros de realizar un mantenimiento evitando que el equipo se dañe. En el caso, por ejemplo, de lo que habíamos hablado de los, ¿cómo se llama eso? De los, mm, del conjunto de hardware, pues ya sabemos que es la limpieza, ¿no? Ahí vimos el pequeño material, los materiales que necesitamos, ¿sí? Todo ese tipo de elementos. Y de igual forma, pues también esto pudimos ver lo que tiene que ver ¿con qué? Con, con lo que se hace en el mantenimiento de software, o sea, hardware y software. Hardware, la parte física, ya sabemos que la parte física, que es aquella que pues, aquellos elementos que podemos tocar, que podemos obviamente revisar físicamente. Ahí vimos algunos materiales, vimos cómo se hace el procedimiento, vimos una serie de pasos al momento de realizar el mantenimiento preventivo y finalizamos explicando cómo se arma y se ensambla los diferentes equipos de cómputo, que son, digámoslo de alguna u otra manera, los elementos que nosotros poseemos a hacer mantenimiento. De igual forma, pues al día de ayer ya finalizamos con lo que tiene que ver con los computadores portátiles. ¿Listo? Y hemos de esta forma visto los tres elementos, computadores de escritorio, portátiles y todo en uno. Porque pues ahora la verdad cuando nos enfrentamos a estas situaciones digámoslo, de mantenimiento preventivo, pues obviamente hace gran parte o gran medida de él lo que hacemos cuando estamos ¿en qué? Digámoslo, cuando que estemos bien preparados en todos los aspectos para hacer los diferentes procedimientos sin tener mayor problema. Por eso vimos tanto vimos se me fue el nombre. Vimos bueno, vimos los diferentes pasos y procedimientos para hacerlo. Les decía el día de ayer que dejamos lo de la ficha técnica de mantenimiento para después de que explique esto de reparación y pues que hoy iniciamos mantenimiento correctivo. Si nos vamos a dar cuenta, bueno, voy a iniciar aquí a compartir pantalla. Listo. Bien. Bueno, si nos damos cuenta, como que no descargué el horario. Bien, si nos damos cuenta, nosotros tenemos mantenimiento preventivo hasta el día 7 de septiembre, es decir, hasta el día de hoy. Pero recuerden que que debo una clase que es la del viernes, la del lunes pasado. Por lo tanto, supuestamente iría hasta mañana, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también algo, que esto no lo he hablado bien con la directiva, es que la directiva había contado un festivo que no iba dentro del cronograma, porque normalmente son 16 días, es decir, teníamos que haber terminado ayer, pero nos metieron 17, entonces eso lo tengo que hablar, pero es algo que no hay problema, porque de todas formas, mantenimiento preventivo y correctivo van de la mano, ¿listo? Entonces, hoy vamos a iniciar mantenimiento correctivo. ¿Qué es el mantenimiento correctivo? Entonces, bueno, vamos acá, ya saben cuál es la metodología, comenzamos presentando el curso, ¿ok? Bien, entonces, ay, se me olvidó enviarle las notas. Bueno, ya tengo las notas de ustedes. Tengo que enviárselas ahí al grupo de WhatsApp para que la revisen. ¿Listo? ¿Dónde está la documentación? Bueno, entonces seguimos con mantenimiento correctivo. Otro de los dos grandes elementos que se trabajan dentro de la parte de mantenimiento. Bueno, mantenimiento correctivo, ahí están viendo la pantalla. Listo. Mantenimiento correctivo de computadores. Entonces, vamos a ver. Dice presentación. Bueno, ya saben que al igual que en el anterior hay una serie de competencias. Bueno, vamos a ver cuáles son las competencias del mantenimiento correctivo. Entonces son cuatro competencias. A diferencia del anterior, aquí hay cuatro. ¿Cuáles son? Instalación de diferentes sistemas operativos. Eso sí, señores, si ustedes no saben formatear un computador en un técnico, sí, no están en nada. Es la verdad. O sea, uno tiene que al menos saber cómo se formatea un equipo. Es algo básico que debemos conocer. Y aquí le vamos a dar lora a esa parte de formateo. Entonces, muy pendiente de eso. Lo segundo, realiza mantenimiento correctivo que prolonga el funcionamiento de los equipos de cómputo. Pues obviamente es capaz o tiene la capacidad de reparar un computador. ¿Listo? Verificar el estado de la operación del equipo aplicando según el manual de mantenimiento correctivo de software, hardware, dependiendo de la necesidad de los diferentes tipos de equipos, de acuerdo con la complejidad de la arquitectura. Esto que están viendo aquí
es parte de lo que vimos en mantenimiento preventivo, como ver diferentes equipos, o sea, portátiles, computadores de escritorio y todo en uno, porque ustedes deben tener la capacidad de cambiar el disco duro tanto a un computador de escritorio como a un portátil como a un todo en uno. Por eso se enseñó o se hizo el mantenimiento en vivo. O sea que esta ya se está trabajando desde mantenimiento preventivo. Aquí se fortalece con ciertos aspectos que vamos a ver, digámoslo, en cuestión del mantenimiento. Y ahí empezaríamos ya a lo que tiene que ver y terminaríamos explicando lo que es el mantenimiento correctivo. Y por último, identificar y seleccionar driver o componente de acuerdo al modelo de computador necesarios para el funcionamiento. En este orden de ideas, esto también vimos una partita chiquita ahí ¿en qué? Vimos una partecita chiquita cuando estábamos en mantenimiento preventivo y fue lo de los drivers, ¿no? Que aquí también aplica y obviamente aquí ya se ve un poquito más a profundidad lo que tiene que ver con los drivers. ¿Listo? Entonces eso hace parte, digamos, lo de los diferentes elementos que nosotros vamos a ver dentro del mantenimiento preventivo perdón, mediante el mantenimiento correctivo de hardware. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Ok, déme un segundo. Bien. Listo, entonces eso es lo que nosotros vamos a manejar. Son cuatro competencias muy importantes y creo que ya van conociendo la mecánica del asunto de trabajar conmigo y saben que es, yo les explico bastante, digámoslo en el momento en que nosotros estamos trabajando. Dame un segundo. Un momento, por favor. Ay, en serio. No, esto no. Mm. Un momento. Bueno, ok. Entonces, bien. Bueno, como les venía diciendo, entonces lo importante es en este orden de ideas conocer muy bien los procedimientos que se van a realizar, saber paso a paso lo que se va a hacer. En la parte del hardware es mucho más sencilla. Hoy vamos a iniciar esa parte y vamos a abarcar gran parte de todo lo que tiene que ver con el hardware. Digamos los daños, fallos más comunes, elementos que le pueden generar algún problema en el computador. Y hoy vamos a intentar socavar esa explicación. Luego también vamos a ver lo de software, que en este caso es un poco más demorado. ¿Por qué? Porque es que tenemos que hacer unas prácticas de formateo. Son prácticas que obviamente van a demorar porque un formateo obviamente se demora. Entonces vamos a hacer esas prácticas de formateo. En este caso vamos a usar este computador como base para ver diferentes prácticas de formateo y vamos a ver diferentes instalaciones de sistemas operativos. Aunque si nos vamos a hablar la verdad son muy similares, ¿no? A excepción de obviamente de Windows, Linux, ¿listo? Son diferentes las instalaciones, pero por ejemplo, si vamos a instalar un Windows 7 o un Windows 10, obviamente van a ser muy parecidos las instalaciones. Par de cambios nomás, pero en general es muy simple y muy fácil tenerlas en cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno, en general, yo les decía que nosotros debemos manejar, podemos tener muy claro los diferentes elementos que vamos a trabajar dentro digámoslo, dentro de lo que tiene que ver con el mantenimiento correctivo. Hoy vamos a dar inicio, entonces aquí vamos a ver las diferentes unidades. Entonces aquí nos dicen mantenimiento correctivo de hardware. Y está, entonces la segunda unidad es códigos de pitidos e identificación de problemas. Esto lo vamos a ver claro porque la guía nos lo exige, pero realmente que entremos a profundizar sobre los códigos, los pitidos y la identificación de problemas es algo que no lo hacemos comúnmente. ¿Por qué? Porque es que los pitidos como tal o esos elementos ya hoy en día no son tan viables. Esto era más para computadores un poquito viejitos. Listo, preguntas frecuentes que hace referencia a los diferentes elementos que vamos a ver en un equipo y pues obviamente cómo se hace un mantenimiento correctivo de software y cómo se hace un mantenimiento correctivo cómo se practica un mantenimiento como tal. Ok, bien, ahí vamos a ver y vamos a iniciar entonces la guía del día de hoy. Mantenimiento correctivo. Unidad 1, mantenimiento correctivo de hardware.
Muchas veces nos encontramos con problemas o imprevistos que impiden el buen funcionamiento de nuestro PC y muchos de ellos sin causa aparente. Pueden atribuirse a problemas de hardware. Estos problemas son tan diversos que pueden ir desde un simple descuido de la conexión eléctrica de nuestro PC hasta la ruptura o daño total de alguna de las partes o componentes internos del mismo. Este tipo de problemas no siempre se deducen a simple vista, necesitan de una inspección minuciosa que depende de los síntomas que el PC presente. Bueno, ¿a qué vamos a hacer referencia en este caso con este elemento? Entonces nosotros debemos tener, digámoslo, muy claro y muy presente que en el momento en que nosotros estamos trabajando dentro de un computador, pues este puede presentar un fallo por diversos motivos. En este caso, en esta primera unidad, nos vamos a referir directamente al hardware, es decir, a las partes físicas. Que sí, aunque sí es complejo, porque, digámoslo de alguna otra forma, hay uno que otro equipo que es resabiado, digámoslo para decir de alguna manera eso, pero la mayoría de equipos pues obviamente tienen un funcionamiento digámoslo muy estándar, entonces por lo tanto podemos en base a un procedimiento detectar cuáles son los fallos más comunes que agobian a nuestros computadores. Entonces yo en esa parte, si se dan cuenta, la unidad 1 es nomás esa explicación, es como que explíquele a los estudiantes cómo son los fallos y después comenzamos con los códigos de pitidos e identificación de problemas. Entonces nos empieza a decir, ¿qué pasa con esto? Es porque hay algunos computadores, más que todos los de generación viejita, que cuando presentan un fallo pitaban, ¿sí? Entonces, obviamente uno con esos pitidos, uno se entendía qué podía estar sucediendo en el computador, ¿ok? Pero a través de digámoslo, esto, una de las primeras, de los primeros elementos que podamos darnos cuenta es que esos pitidos no son tan útiles, ya que los nuevos computadores no traen pitidos, ¿listo? Entonces evitan que uno pueda, digámoslo, tener una idea de lo que sucede dentro del computador. Y aunque vamos a ver un poco de los pitidos, lo primero que vamos es iniciando a analizar los diferentes componentes que presentan fallos en el computador. Tal como lo dice la unidad 3, el computador habla de preguntas frecuentes, que hablamos de que el computador no enciende, cuál puede ser el problema, no pita ni muestra ninguna imagen en el monitor. Bueno, para poder hacer esto, vamos a ir generando un gráfico, y ese gráfico para mí, yo creo, o sea, es una de las cosas que yo digo que como principiante a uno le ayuda demasiado. Y es un gráfico de diagrama de flujo donde nosotros vamos a poder entender cómo funciona el equipo y qué podemos analizar en base a los diferentes elementos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Voy en este caso a ingresar, tengo un segundo que cierro esto. ¿Listo? Voy a iniciar en este momento la sesión y dicha sesión la voy a iniciar con el único objetivo, digamos, perdón, la sesión no, voy a iniciar un programa que es Lucidchart, que es un programa en línea que permite hacer diagramas de flujo. ¿Por qué vamos a hacer un diagrama de flujo? Porque ese diagrama nos va a dar, digamos, diferentes opciones y me va a poder darles a comprender más fácil cómo funciona esto del mantenimiento correctivo. ¿Por qué? Porque debemos ir en un orden específico. ¿Cuál es ese orden? Pues primero analizar nuestro computador. Nuestro, nuestro computador es una máquina que normalmente, digámoslo, tiene ciertas ¿qué? Tiene tiene ciertos procedimientos. Vuelvo y reitero, esto es de hardware. Así que cuidado porque esto es de hardware. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, vamos a esperar a que carguen. Esta imagen yo se las haré llegar también por el grupo de WhatsApp. Y obviamente espero que a raíz de eso, recuerden que hay un trabajo de la ficha técnica que ya les dije que lo aplacé para este módulo. Y es precisamente porque después de que le enseñe lo de mantenimiento correctivo, ustedes ya tienen que tener la capacidad de reparar prácticamente cualquier equipo. Por eso es tan importante que tengan muy claro cuáles equipos son los que, cómo se analiza un equipo y cuáles son los elementos a tener en cuenta en el momento de empezar a hacerlo. Bueno, aquí vamos a iniciar un nuevo diagrama. ¿Listo? Documento en blanco. Ok. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer este diagrama? Este diagrama lo vamos a ir haciendo a base de preguntas comunes. ¿Cómo así? Dirán ustedes. Es muy simple, realmente es muy fácil. Lo que pasa es que ustedes van a ir resolviendo preguntas a través del diagrama. Esas preguntas se las pueden hacer ustedes mismos, obviamente, o en el momento en que vayan a revisar un computador. ¿Listo?
Entonces, como esto es un diagrama de flujo, vamos a tener en cuenta aspectos sencillos como es el inicio, listo, el final del procedimiento, listo. En este caso tenemos esto que es, bueno, esto es uno, son una Y, bueno, por aquí está, ¿dónde está? Aquí está. Los procesos, la decisión, o sea, esto es procesos, que es lo que uno tiene, la decisión o el terminador, bueno, este es cuando vamos a dar un inicio final a un elemento, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, aquí hay diferentes dibujos. Vamos a trabajar entonces con este programita que se llama Lucidchart para crear nuestro primer gráfico. Entonces, bueno, vamos a plantear un parámetro de inicio, en este caso. Listo, entonces simplemente colocamos acá inicio. Inicio, revisión de hardware. Así le vamos a colocar a este gráfico. ¿Listo? Muy bien. Listo. Ahí está, inicio, revisión de hardware. Bueno, ok. Vamos a iniciar una revisión de hardware. Para iniciar la revisión de hardware de un equipo, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que si el equipo enciende. ¿Ok? Ahí viene el primer elemento de proceso. ¿Listo? ¿Dónde está? Muy bien. Entonces aquí vamos a poner este elemento de proceso. ¿Ok? ¿Dónde vamos a poner esa pregunta? Entonces comenzamos acá. Bueno, aunque... Bueno, sí. Entonces vamos acá. El equipo, el PC, hablemos de PC, el PC enciende. Es la pregunta. O sea, ¿por qué? Porque vamos a este ejemplo. Resulta y pasa que usted se enfrenta, aquí pues te doy con la flechita y la pongo aquí, listo. Inicio de revisión de hardware. Entonces, ¿el PC enciende? Es la pregunta que nos hacemos. Es decir, usted va a presionar el botón de encendido del equipo y va a ver si el computador enciende o no. Entonces, aquí esto es para que vamos entendiendo la mecánica. Entonces, aquí vamos con la decisión. ¿Listo? O sea, la decisión nos va a decir a nosotros sí o no. Entonces, aquí vamos y nosotros tenemos que elegir qué vamos a hacer. Entonces, enciende y aquí sacan las flechitas. Entonces, ojo con esto. Cuidado. Enciende. Entonces, aquí, por un lado, vamos al proceso que vamos a hacer si el equipo enciende, listo, al proceso que vamos a hacer si el equipo no enciende. ¿Listo? Si empiezan a entender entonces el gráfico, es muy simple realmente. ¿Ok? Obviamente aquí marcamos la flechita. ¿Listo? Sí y no. ¿Listo? Entonces mire, enciende sí o no. Entonces, ojo con eso, señores. Porque vamos a ir haciendo así, este gráfico se va a ir alargando, alargando, alargando. Y lo que yo quiero con este gráfico es que usted le quede una herramienta que cuando llegue y prenda cualquier equipo, cuando vayan a cualquier equipo, tenga un protocolo de procedimiento, así le llamo yo a esto, un protocolo de procedimiento, donde nosotros, donde nosotros vamos a analizar cada equipo y obviamente ¿esto qué? Esto, pues obviamente revisar cada elemento. Ojo porque esto se irá empleando. Hay preguntas, hay, digámoslo, cosas que dice, ay, profe, pero ¿por qué? Y hay que, digámoslo, esperar un poco porque realmente esto es un proceso, digámoslo, de análisis. Pónganme atención. ¿El PC enciende, sí o no? Entonces, digámosle que no enciende. Ahí viene la pregunta. Entonces, ¿qué hago si el equipo no enciende? ¿Sí? Porque entonces, ojo, no encender quiere decir que yo voy al computador, sea computador portátil, sea computador de escritorio, sea todo en uno, aquí aplica para los tres, ¿listo? Entonces, lo que pasa es que yo hundo el botón de encendido y el equipo está muerto. Ojo, no encender quiere decir que está muerto, que no enciende, no prende ventilador, no da lucecitas. O sea, el equipo está totalmente muerto. ¿Listo? Entonces, ¿el equipo enciende? No. Entonces, eh, se escucha, se escucha ventilador o se ve algún LED. ¿Listo?
Entonces, ok, se escucha. Muy bien. Ojo, enciende, no. La pregunta, ¿se escucha ventilador o se ve algún LED encendido? ¿Por qué hago esta pregunta? Y dirán ustedes, ¿por qué preguntar eso de que el LED? Porque esto es ratificar que el equipo está muerto. ¿Listo? Esto es verificar que el equipo está muerto. Porque aquí se le presentan dos opciones. Y es, si el equipo está totalmente muerto, yo tengo que irme por un lado. ¿Listo? Si el equipo no está totalmente muerto, me tengo que ir a hacer otra cosa diferente. Entonces, lo mismo aquí. Pasamos a una ¿qué? A una decisión. ¿Listo? Entonces, aquí, muy bien. Aquí la decisión dice, enciende algo. Y lo mismo, ya sabemos que va a ser una respuesta, un proceso para sí, ¿listo? Y un proceso para no. O porque después esto lo vamos a aplicar en un ejercicio que vamos a hacer, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, obviamente aquí, sí, sí, y aquí sí, no. ¿Listo? Entonces, aquí es confirmar que el equipo normalmente no está encendiendo absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, se escucha al ventilador o se ve algún LED encendido. Entonces ya sabemos que no se escucha ni el ventilador ni se ve ningún LED encendido. Deme un segundo, yo corro esto para acá. Vamos a seguir organizándonos bien bonito para que vaya quedando bien chévere. Listo. Listo. Entonces, enciende algo. Ojo, si colocamos que no, estamos rectificando que el computador no tiene no tiene ningún esto qué ningún esto o sea que no le suena absolutamente nada, no hace absolutamente nada. ¿Listo? Entonces quiere decir que no sirve. ¿Listo? Bien, dame un segundo, voy a buscar cuál voy a usar aquí. Documentos múltiples, no. Datos, terminador, no. Decisión, proceso predefinido. Bueno, sí, vamos a dar proceso definido. Entonces, bueno, en este caso voy a borrar este. Y entonces aquí, vea, cuando veamos este archivito, así con los dobles, así tal como está acá. Entonces es cuando vamos a realizar un proceso, vamos a hacer algo. Entonces, verificar, verificar cables de alimentación y cables de alimentación, no, verificar conexiones de cable, si me lo con las conexiones de cable y, bueno, así no era, verificar conexiones de cables, que aquí dije cables, verificar conexiones de cables y que ningún, y establecer si llega energía al equipo. Bueno, este es un proceso, ojo, ese es un proceso simple, digámoslo así, pero que se debe hacer. Y que usted diga, ay, profe, pero es obvio que uno tiene que revisar cables. Sí, es obvio que uno tiene que revisar cable. Pero hay veces que no se hace, señores. Entonces, ojo con eso. Inicio del de revisión de hardware. El PC enciende sí o no. Si no enciende, entonces se escucha un ventilador, se ve algún LED encendido, enciende algo, no. Entonces, verificar conexiones de cables y aquí y establecer si llega energía al equipo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que uno debe hacer? Ojo, esta es una revisión general externa, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer uno? Entonces, si es un computador de escritorio, entonces irnos a la parte trasera y verificar que todos los cables estén conectados. ¿Listo? Fuera de eso, verificar que le esté llegando energía al computador. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, eso ya va a ser un procedimiento que les voy a enseñar, que es cómo medir un cable de alimentación, o sea, para saber si el cable está dando corriente directamente en el equipo. ¿Listo? O sea, porque no podemos llegar y decir, no, es que eso es la fuente de alimentación, es que eso no porque no sabemos de dónde se está presentando el problema. ¿Listo? Entonces, pues, verificar cables y establecer si llega energía al equipo. ¿Ok? Entonces, ojo, porque aquí en esto de verificar cables pasan dos cosas diferentes. Uno, uno, esto,
cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un computador de escritorio donde obviamente los cables van atrás y ese tipo de cosas. Y dos, cuando usted se enfrenta a un todo en uno o a un portátil donde los cables es un cargador. ¿Listo? Cuando hablo de verificar los cables, en este momento estoy verificando de que el cargador esté dando energía al PC, al portátil. Miren, señores, a mí me han traído computadores que los han revisado yo no sé dónde, que no sé qué, que me decían que era yo no sé qué cuál cosa, y uno va a revisar y se pone a medir y lo que pasa es que simplemente era el cargador que estaba dañado. Pero como les daba cierta cantidad de energía y a veces esa energía es suficiente para que alumbre el bombillito de carga, entonces el que lo revisó ha asumido de que el cargador estaba funcionando. Y eso no es así, señores. Cuando a mí me llega un computador, un portátil o un todo en uno, yo debo verificar muy bien de que ese cargador esté entregando la energía que necesita, porque así le falten unos pequeños voltios para trabajar, eso no va a dejar que el equipo trabaje bien. Por eso es importante verificar el cableado de los equipos, pero verificar conexión de cables y establecer si llega energía al equipo. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer antes de siquiera pensar en desarmar el equipo, ¿sí? Porque recuerdo, muchos de los casos de daños se presentan por fallos en los cables. La gente dobla los cargadores para meterlo en el bolso, la gente está cargando esos cargadores para todo lado, ¿listo? Bueno, en el caso de los portátiles, no, todo en uno obviamente no. Pero en el caso, por ejemplo, los todo en uno a veces los tienen en las casas y los tienen muy apiñuscados, entonces los cables se van partiendo con el tiempo. O en los casos de los computadores de escritorio, pues los empujan mucho contra la pared, ¿listo? Los jalan. Entonces esto va haciendo que el cable como tal se vaya partiendo internamente y que haga... el problema es que estos daños no son visibles. Cuando un cable se parte, cuando un cable se daña o un cargador falla, esos daños no son visibles. No es cuestión de que usted vaya a decir, uy, esto sacó candela o está negro o está quemado. No, esos cambios no son visibles. Por eso hay que medir. Una de las cosas que nosotros vamos a aprender acá en este módulo es a medir energía eléctrica. ¿Listo? ¿A través de qué? Les voy adelantando, a través de un elemento que se llama multímetro, que es un pequeño artefacto que se puede conseguir en cualquier tienda electrónica, no vale más de 25.000 pesos el más económico. Claro que está que hay de todos los precios, hay de 100, 200, pero obviamente de 100, de 200.000 pesos, es súper costoso, pero ya profesionales. Pero en este caso, para algo tan sencillo como es simplemente medir energía eléctrica o medir contactos, eso lo podemos hacer con un multímetro básico. Yo aquí les voy a enseñar a medir las fuentes y los cargadores y ese tipo de cosas con la ayuda de un multímetro. O sea, como el multímetro nos dice cuánto voltaje, cuánto está trabajando. ¿Listo? Esa clase también es importante. Vamos a establecer, precisamente acá voy, vamos a establecer esto para de aquí, de este diagrama, irles enseñando cada proceso. O sea, irles enseñando, bueno, cómo se verifican los cables y se establece si llega energía al equipo. ¿Cómo se hace eso? Entonces uno les explica cómo se hace ese procedimiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, algo que aquí quiero seguir para irles explicando cómo es la metodología de este gráfico. Entonces, ¿enciende algo? No. Verificar conexiones de cables y establecer si llega energía al equipo. Entonces, ojo aquí. Miren cómo vamos a finalizar eso. Entonces, me voy a ir hacia arriba para ir ocupando espacio, para no ir siguiendo hacia allá, porque allá ahorita vamos a necesitar más espacio. Entonces, aquí vuelvo y pregunto. ¿Enciende? ¿Enciende el PC? ¿Por qué vuelvo y pregunto? Porque se supone que usted ya verificó, ya hizo las conexiones, entonces usted tuvo que haber, me tiene que decir si el equipo enciende o no. Ojo, porque aquí viene la respuesta. Si usted me dice, es, perdón, ¿dónde está? Aquí, terminado. Entonces, ojo con esto. Si usted aquí, después de hacer esto, determina que el equipo enciende, pues obviamente ahí ya terminamos, ¿no? Entonces, proceso finalizado. ¿Mire qué? Revisión finalizada. Revisión finalizada. ¿Listo? Ojo, obvio, claro. Si usted está, bueno, usted coge este gráfico y dice, bueno, comencemos. Revisión de hardware, listo. Tengo este computador, no me enciende. Enciende, no, listo. Se escucha ventilador, se ve algo en el luz encendido. Ah, no, no se ve nada, está muerto totalmente. ¿Enciende algo? No. Ah, listo. Verificar conexiones. Ah, el profesor me enseñó cómo es verificar conexiones. Vamos a ver. Verificar conexiones, listo. Verifica. Ah, sí, ya funcionó, ya sé qué era. Entonces era un cable mal conectado, era un cable partido. Ah, bueno, algo que aquí voy a incluir, aunque aquí no lo dice, pero tienen que, por favor, el switch del computador de escritorio, ese tienen que tenerlo en cuenta. Miren, mucha gente le pasa y pues, ustedes pueden creer expertos y les puede pasar. O sea, a veces de su misma experiencia usted dice, ah, no, eso es tal cosa, eso es la fuente, eso es un cable, bueno. Pero a veces, ya saben que en los computadores de escritorio, por la parte trasera, tienen algunos detrás de la fuente de poder un switch.
de prender y apagar. Y ese switch automáticamente a veces se cierra, ¿listo? Por accidente alguien lo toca o bueno, lo que sea, y eso hace que obviamente el equipo pues no trabaje correctamente. ¿Listo? Pues obviamente ya usted va a aprender está muerto porque no, el switch está apagado. Entonces, a veces hasta esa cosa tan simple puede ser, muchachos. Créanme que, o sea, uno que tiene experiencia de trabajar en ese aspecto y de enfrentarse a tantas situaciones, eso puede parecer bobo, puede sonar algo tonto, pero es en serio. O sea, hay momentos en el que llevan un equipo solamente porque era eso, solamente que la gente desconoce. Es más, hay uno que este sí les puede pasar aún más todavía. Y es que a veces sin querer la gente mueve el graduador. Lo que la gente no sabe, bueno, por ejemplo, los cargadores de los portátiles y de los todo en uno vienen a 110 a 240. ¿Qué quiere decir esto? Que usted lo puede conectar tanto en un switch de 110 voltios como en un switch de 240. Porque si no lo saben, por ejemplo, acá en Colombia se maneja el estándar de 110 voltios, de 110 a 130 voltios para el doméstico, que es lo que nos llega a nuestras casas. Pero en una fábrica o en empresas a veces llegan voltajes de entre 220 a 240 voltios. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que tener en claro que cuando nosotros estamos trabajando dentro de nuestro equipo, de nuestro PC, pues obviamente tenemos que manejar o tener muy presente ese aspecto. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué les digo yo? Cuando nosotros estamos en esto, hay personas que sin querer mueven un switch que la fuente de alimentación, pues si ustedes ven, ya les acabo de explicar que en los cargadores y de los portátiles o todo en uno, ellos ya vienen diseñados para tanto empresa como para domésticos, o sea que usted lo conecte en uno, o sea que él funciona, pero los computadores de escritorio no, ellos atrás traen un regulador, uno que dice 110 y usted lo mueve y dice 220. ¿Eso qué quiere decir? Que usted puede regular a cuál quiere conectar, entonces la gente sin querer mueve ese switch. Es un pequeño switch que usted lo mueve, que tiene que necesita una uña, necesita un destornillador de pala, algo para moverlo, pero a veces la gente lo mueve por curiosidad y lo pone en 220, entonces el equipo a veces simplemente no enciende porque no tiene el voltaje que está pidiendo la fuente de alimentación. Entonces este también puede ser un problema, entonces hay que tenerlo en cuenta. Listo. Revisión finalizada. Entonces enciende el PC, sí. Ahora viene el dilema. Enciende el PC, o sea, ya verificamos el cableado, ya verificamos los elementos, entonces obviamente si ya me doy cuenta que el equipo aún después de verificar el cableado no enciende, entonces ya inicio otro proceso, ¿no? Entonces acá decimos acá la decisión sí y no, el equipo no enciende, entonces ojo con esto, revisar, perdón, revisar fuente de alimentación. ¿Listo? O puerto. eh, bueno, el revisar fuente de alimentación o, ¿cómo se llama eso? Se me fue el nombre. Eh, puerto de alimentación. Ok. Bueno, entonces, ojo con esto. Ah, listo. Entonces, ojo con esto. Sigo aquí. Miren que nomás con un poquito como nos está alargando esto. Digo que solamente estamos hablando del encendido. Entonces, revisar fuente de alimentación o puerto de alimentación. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo, bueno, ya hice la revisión, llegué aquí, bueno, no encendió el equipo, sigue sin encender, entonces ahora sí, ya como sé que los cables no son, ya sé que no, ya comprobé que no le está llegando, que le está llegando energía al equipo y aún así el equipo no enciende. Entonces, automáticamente yo debo revisar la fuente de alimentación, si es un computador de escritorio o si es un portátil o si es un todo en uno, debo revisar los puertos de alimentación. Es decir, ahí donde usted conecta el cargador, debe revisar ese puerto, verificar que ese puerto no esté suelto. Muchas veces cuando de tanto mover los equipos y de conectar el cargador, ese conector se despega. Entonces inmediatamente obviamente no recibe conexión. ¿Listo? Entonces, en este caso, si ya revisamos la fuente de alimentación o puerto de alimentación, entonces de aquí se nos desprende. Bueno, entonces eh, vamos con otra vez la decisión. Entonces, bien. Enciende el PC. Entonces, aquí lo mismo. Enciende el PC.
Entonces, enciende el PC. Si su respuesta es sí, obviamente ya hemos finalizado el proceso, ¿no? Entonces, un segundo. Si usted revisa la fuente de poder, revisión finalizada. Entonces, revisar fuente de alimentación o puerto de alimentación. Enciende el PC, sí, entonces automáticamente, como si enciende el PC, entonces pues ya hemos tenido la revisión. Obviamente después de revisar la fuente de alimentación. Entonces, enciende el PC, sí, por lo tanto, revisión finalizada. O si hemos revisado que la fuente de alimentación o el puerto de alimentación. Entonces, ojo que aquí, bueno, aunque aquí no lo voy a poner, pero si usted revisa la fuente y obviamente sigue sin funcionar el equipo, o sea, si revisa la fuente y el equipo está fallando y no es la fuente de alimentación, ahí sí ya termina a lo que vamos a llamar, y ojo con este proceso, vamos a llamar este proceso que después lo vamos a explicar, ¿no? Entonces aquí vamos a realizar el siguiente procedimiento. Entonces, eh, proceso de revisión de placa madre o cambio de componente. Muy bien, ahorita les explico qué es esto. Este proceso lo vamos a manejar, ¿qué? Dame un segundo. Dice proceso de revisión de placa madre o cambio de componente. Muy bien. Este proceso va a ser un proceso genérico que también lo vamos a explicar, así como tengo que explicar ¿qué? El de estos elementos, todo esto los vamos a explicar, o sea, después vamos a entrar a profundizar en cada uno de esos que sirven, eso que tiene doble cuadrito, lo vamos a entrar a especificar cada uno. ¿Listo? Vamos a entrar a especificarlo cada uno. Entonces, proceso de revisión de placa madre o cambio de componente. Entonces, si el computador en realidad ya no enciende, o sea, ya está muerto, ya le dedicamos la fuente de alimentación, ya le vimos el puerto de alimentación y nada. Entonces ya nos queda la última opción, que cuál es, proceso de revisión de placa madre, es decir, revisar la placa madre o revisar el cambio del componente que se encuentra averiado, si en caso tal encontramos, obviamente si es la placa madre, si es un conector, un bus o un cable que está fallando, entonces realizar cambio de componente. ¿Listo? Deme un segundo, por favor. Bien, dame un momento, qué pena, por favor. Bueno, entonces eso es. Ujú. Dame un momento, por favor, qué pena. Muy bien. Bueno, entonces este proceso también se los voy a enseñar. O sea, todos estos elementos que quedan en este cuadrito así son procesos que yo les voy a enseñar. O sea, que vamos a entrar a profundizar en esta clase de mantenimiento correctivo de computadores. ¿Ok? Entonces miren cómo por un simplemente por esto hasta llegar hasta al examen ya profundo de la, ¿qué? De la placa madre hemos llegado, ¿no? Entonces, miren que todo lo que hemos hecho solamente con ese lado. Bueno, entonces comenzamos con el primer fallo. Digamos, vamos a resumir esto en fallos genéricos. Y este es el primer fallo. El primer fallo común que usted va a encontrar en un equipo es que el equipo esté muerto. ¿Listo? O sea, que el equipo no encienda para nada. O sea, no muestre lucecitas, no prenda, digámoslo,
esto no prenda ni siquiera el ventilador. Ese es el primer caso que usted se va a encontrar, que es un caso muy común. ¿Listo? ¿Cuál es el procedimiento a seguir allí según lo que estamos viendo? Entonces, según lo que estamos viendo, el procedimiento a seguir allí es muy sencillo. Simplemente es revisar primero que nada todo el cablerío, todos los cables, verificar primero los cables, descarten eso, señores. Ay, profesor, es obvio. Sí, claro, pero créanme que no es tan obvio cuando se está en la vida real enfrentándose a un equipo. ¿Listo? Deben siempre, digámoslo, desconfiar hasta lo de lo más simple. Es la verdad, tienen que desconfiar a veces hasta de lo más simple. Porque a veces nosotros nos confiamos por lo mismo, porque tenemos experiencia o pensamos que. Pero hay que tener en cuenta que toda la gente no sabe lo mismo, señores. No saben lo mismo. ¿Ok? O sea, hay personas que no tienen el mismo conocimiento que uno tiene y no tienen la capacidad quizás de analizar. Ay, pero qué boba, pero pues tuvieron que haberle puesto cuidado. Sí, pero así de simple no es. O sea, es cuestión de que usted diga, ay, no, esto cualquiera lo sabe y cualquiera lo puede hacer. No, no porque realmente, como vuelvo a reiterar, hay gente que no tiene quizás el conocimiento ni la experiencia en estos ámbitos y obviamente, es más, ustedes están adquiriendo esos conocimientos. Entonces no podemos decir que de pronto alguien de que le vayamos a dar la solución definitiva de una vez solamente, no, porque realmente puede presentarse muchas situaciones. Entonces, en orden de ideas, desconfíen hasta de los procesos más simples, siempre hagan un protocolo de análisis, siempre, siempre. Usted hace un protocolo de análisis y usted inmediatamente se va a dar cuenta de cómo funciona, digámoslo, usted inmediatamente se va a dar cuenta de cómo funciona, eh, digámoslo, los computadores y cómo a veces hasta los problemas más sencillos se pueden convertir en problemas grandes. Entonces, en este caso, ya sabemos que una de las cosas es verificar los cables. Luego que hemos verificado los cables, entonces ya nos vamos entonces a revisar qué. La fuente de alimentación en el caso de los computadores de escritorio o en el caso de los computadores portátiles o todo en uno, el puerto de conexión. Estos son los elementos que vamos a analizar en el momento en que nosotros nos enfrentemos a un computador. ¿Listo? Dame un segundo, por favor. Listo. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros debemos tener muy, muy, muy claro cuando estamos trabajando en, en estos tipos de elementos, ¿ok? Bien. Ahora, ya que no funcione, si usted dice, no, ya no funcionó, ya realmente no funciona la, la placa madre, ya no nos sirve. Ve, pero ya no funciona, no es la fuente de alimentación, eso ya lo revisé y no era. Entonces ahí ya queda la otra. ¿Cuál es la otra? Simple. Usted tiene que ir a revisar entonces ya los componentes internos, la placa madre, las conexiones internas del computador, y a eso le llamamos proceso de revisión de la placa madre o cambio de componente. ¿Listo? A eso le llamamos, en ese sentido, a ese aspecto le decimos así. Proceso de revisión de la placa madre, que es verificar toda la placa madre por dentro, que las conexiones estén bien, que todo esté bien y verificar si la placa madre. Si ya el daño es un corto interno que se genera en la placa madre, ahí sí ya no tenemos nada que hacer. Ya simplemente es cambiar la placa, ¿sí? Obviamente queremos la fuente de alimentación y la fuente de alimentación no sirve, pues ¿qué debemos hacer? Pues simplemente cambiarla, ¿no? O sea, si obviamente... Eso es algo que tiene el proceso de hardware. El proceso de hardware tiene una ventaja muy grande en comparación eh, al proceso de software. El proceso de software, cuando hay un mantenimiento correctivo, pueden ser varias cosas. Y para solucionarlo podemos tener que ejecutar varios procesos. ¿Listo? Pero en el mantenimiento, ¿qué? En el mantenimiento esto correctivo de hardware, por lo singular, cuando falla algo es un daño físico, es un daño de un elemento físico y hay que cambiarlo y usted simplemente reemplaza la pieza y ya, problema solucionado. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Entonces ahí ya el primer problema, que es el caso de que no enciende, ya tenemos un protocolo. Tenemos tres procesos que debemos hacer, que el primero es verificar los cables, el segundo, revisar la fuente de alimentación o el puerto de alimentación. Y ya por último, si ninguno de estos dos nos funciona, el último paso es hacer una revisión interna del equipo en cuestión de la placa madre y las conexiones que van a ella. ¿Listo? ¿Entendido? Eso es en caso tal de que el equipo que no encienda. Nos damos cuenta que aquí revisión finalizada, revisión finalizada. ¿Listo? Y aquí tenemos uno pendiente. ¿Listo? ¿Cuál es este pendiente? Entonces, enciende sí, enciende no. Se escucha ventilador o se ve algún LED encendido.
Entonces, enciende algo. Entonces, si decimos que sí, ojo porque aquí viene un elemento, digámoslo, muy importante, pero aquí tengo que cambiarlo, este no es, debemos que cambiarlo por, debemos que ponerle uno de procesos. Ujú. Y también, saben que todos los procesos los vamos a explicar. Ok, entonces, si enciende, o sea, si prende el ventilador o enciende el LED y usted no, pues obviamente, digámoslo, el computador usted enciende algo pero no muestra nada, ¿listo? Entonces aquí tenemos que verificar, ojo, verificar, verificar conexiones de video. Bueno, aunque aquí esa parte creo que irá sobrado en el sentido en que si enciende, eh, bueno, verificar, pues bueno, claro, ya, déjenme un segundo, verificar conexiones de video y panel y panel frontal. Bueno, se puede presentar una situación donde, por ejemplo, verificar conexión de video y panel frontal. En este caso, por ejemplo, que nosotros se escucha ventilador, se ve algún LED encendido. Entonces, en este caso, por ejemplo, específicamente, bueno, este lo voy a pasar por acá. A ver si puedo moverlo. Exacto. Para no ocupar tanto espacio allá. Y hagamos esta conexión aquí. Exacto. Disminuyamos esto acá. Muy bien. Ajá. Es que la voy a borrar y la voy a volver a hacer desde acá. Para aquí hacer la otra decisión, que aquí esa no tiene mucha ciencia. Listo. Entonces aquí. Perdón. Excelente. Este sí, hombre. Uh -huh. Ok. Entonces, ¿enciende algo? Sí. ¿Enciende algo? Sí. Verificar conexiones de video y panel frontal. Bueno, entonces ya esto lo vamos a ver también, que es verificar las conexiones de video. ¿Por qué? Porque si el computador está encendiendo algún bombillito, suena el ventilador, suena algo, quiere decir que lo más probable es que simplemente tengamos algún problema en una conexión sencilla y que solamente sea revisar ese elemento y listo. ¿Ok? Bien. Ahora nos vamos para acá. Entonces, ojo porque no vamos a confundir este se escucha ventilador si algún LED encendido. Pero sí, pero no, 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 creo que la embarré. Bueno, la mala es que lo estoy haciendo apenas, entonces puedo solucionar. No, porque si se escucha ventilador algo puede ser la memoria RAM y esa la voy a lanzar por este lado. ¿Listo? Entonces, porque puede encender y no dar pantalla. Listo, sí, entonces tengo razón. Entonces, este coso lo voy a eliminar. Listo, ese también, o sea, eliminaría solamente esa parte, ok, y dejaría, ajá, listo, y dejaría entonces en este caso, simplemente, pero entonces quedaría, vamos por acá, exacto, ahí precisamente, ok, y este pues, eliminémoslo, y volvamos a hacer aquí, exacto, listo, sí, el PC enciende, no, entonces verificar conexiones de cables y establecer. Ahora sí, sí, estaba cometiendo un error porque si el equipo enciende, sea que encienda el ventilador o muestra algún LED, pues simplemente, obviamente sí está encendiendo, o sea, sí enciende. Este que dice que no es porque está muerto, 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 muerto. O sea, usted hunde el botón y no se escucha ventilador, no se ve LED, no se escucha nada. ¿Listo? Quería poner un caso muy poco, pero pues, o sea, muy poco común, que es el caso ¿cómo se llama eso? De yo encender el equipo y que encienda el ventilador sin dar no encender luces de frente ni conectar video, pero este es un caso muy aparte. Listo, vamos para acá. Entonces, el PC enciende, no, ya sabemos, verificar los cables, ya sabemos, conocemos los tres procesos si el computador enciende para determinar qué es lo que le pasa al equipo. El PC enciende, sí, y aquí viene la pregunta del millón. ¿Listo? Entonces, el PC enciende, sí, muestra pantalla. Ojo, ojo con esto. Muestra imagen en la pantalla. ¿Qué quiere decir? Bueno, no muestra imagen, enciende, ¿cómo le colocamos acá para que no? Porque es que muestra imagen, entonces ustedes asumen de que si, o sea,
bueno, sí, dejémoslo así, muestra imagen en la pantalla, o bueno, enciende, sí. Da señal de video. Sí, vamos a dejarla así mejor. Da señal de video. ¿Por qué pregunto que si da señal de video? Me dirán ustedes, ¿por qué preguntar si da señal de video? Ojo, porque eso es muy importante. Usted puede prender su equipo. Yo creo que ese es un daño muy común. Prender su equipo, si me hago entender, y que su equipo encienda, listo, él prenda, listo, pero, o sea, prende los LED, prende el ventilador, prende el equipo como tal. O sea, usted se da cuenta que el equipo prende, pero no nos muestra nada en pantalla. La pantalla muerta, 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 apagada, apagada, apagada. ¿Listo? Cuidado, señores. Esto pasa mucho, o sea, mucho, por ejemplo, cuando hay esta explicación. O sea, el hecho de que diga que no muestra nada, de la gente dice, ay, no, pero en el mío sí muestra porque yo he visto un mensajito que sale. Y el mensajito que una vez en el monitor es el que dice, no hay señal de video. Entonces, no, 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 no. O sea, que quiere decir que usted lo prende y que allá menos aparece el logo del computador y arrancó. O así se haya quedado la pantalla negra, pero que muestre el botón titilando. ¿Sí? Eso se le puede pasar. Le puede pasar que muestre la pantalla negra, pero el botón quede titilando. ¿Sí me va a entender? Entonces, en ese momento uno dice, ah, ok. Eso pasó porque yo prendí el equipo. Sí, obviamente yo encendí el computador y, pero no me da pantalla. Pero vuelvo y reitero, que no dé pantalla es que quede total, o sea, que usted prende el equipo encienda y nada, no haya nada no haya nada en el monitor o en la pantalla del portátil o del todo en uno. ¿Listo? O que ese es el segundo, o sea, el primer fallo, ya lo avisamos, que es que el computador no enciende, está muerto. Ya sabemos que pueden ser los cables, puede ser la fuente de alimentación o un corto en la placa madre. Ya fácil. Ahora, no da señal de video. Uf, ese sí es un problema que lo puede llevar a varias cosas. Y aquí vamos a hacer ese pequeño desprendible. Entonces, ¿da señal de video? Entonces, la pregunta es, ¿da video? ¿Sí o no? Entonces, aquí vienen las opciones. ¿Ok? Vamos a ponerla por aquí. ¿Ok? Listo. Entonces, decisión. ¿Da video? ¿Sí o no? Entonces, aquí viene la cuestión, ¿no? ¿Da señal de video? ¿Da video? Si decimos que sí da video, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues debemos iniciar otro proceso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ¿cuál sale primero? ¿El sí? Ujú. No, el sí lo quiero por este lado. Voy a moverlo acá. Exacto. El sí lo quiero por este lado. Me voy a tirar por ese lado por el que no. Listo. Eso. Muy bien. Aquí en este la vamos a tirar que no. Entonces, ¿da señal de video? ¿Da video? La respuesta es sí o no. Si sí, ya vemos qué hacemos. Si no da video, entonces viene el siguiente elemento. Ujú. ¿Listo? Ahora sí lo que les decía hace un momento. Entonces, da video. Entonces, revisar cables de video y conexiones revisar cables de video y salidas de video alternas. Vamos con este. Entonces, vamos con el siguiente. Entonces, da señal de video. Uy, perdón. Uy, voy a buscar esto. ¿Da señal de video? No. Entonces, si no da señal de video, revisar los cables de video y salidas de video alternas. Ojo, esto es importante. ¿En qué sentido? Póngame atención. Por ejemplo, si nosotros esto tenemos un computador, obviamente, y nos damos cuenta que el equipo pues lo prendemos no da video. ¿Listo? Entonces tenemos que verificar el cable de video. En el caso, por ejemplo, del computador de escritorio, verificar que el cable de video esté dando señal. ¿Listo? Que esté bien conectado al monitor, bueno, ese tipo de cosas. Ok. Lo segundo es, por ejemplo, si usted tiene un portátil, no porque los no por lo singular no suelen traer salidas. Si las tienen, pues mejor. Pero si usted, por ejemplo, tiene un portátil y
y quiere verificar si está funcionando correctamente su video, entonces puede verificarlo a través de conexiones alternas. Es decir, el portátil trae para conectar HDMI, para conectar VGA. Entonces usted puede conectar en un lado de su portátil. Esto también ya saben que eso cada uno la vamos a explicar. Entonces, esto usted puede verificar, digámoslo, si su computador está dando señal de video. Porque, por ejemplo, en un portátil o en un todo en uno, se puede presentar la situación de que no de video porque se le quemó la pantalla. Se quemó la pantalla. Entonces, por lo tanto, como es una pantalla que va interna con el equipo, entonces, ¿cómo hacer para saberlo? Entonces, usando el medio externo. Si usamos el medio externo, nos damos cuenta que no funciona, entonces allí sí ya grave, grave, grave. Ya podemos decir de alguna u otra manera que si ya vemos que el video que no nos está dando, entonces ya tenemos que ir a verificar en el interior del equipo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí, revisar cables de video y salidas de video alternas. Ya les voy a enseñar también. Recuerden que todos los que estemos aquí, posteriormente iremos desglosando uno por uno. ¿Ok? Todos los que queden en este. Entonces, ¿qué es revisar cables de video y salidas de video alternas? ¿Listo? Bien. Ok, entonces, ¿da señal de video, da video? No. Revisar cables de video y salidas de video alternas. Entonces, obviamente, esto sigue el proceso. ¿Listo? Nuevamente, ¿no? Entonces, aquí da video otra vez. Ujú. Da video. Si obviamente decimos que sí, pues obviamente hemos terminado la revisión. ¿Listo? Porque aquí era verificar que diera video. Si ya da video, ya es cuestión ¿de qué? Entonces da video. Si decimos que sí, entonces ahí tenemos la revisión finalizada. ¿Listo? Porque ya, o sea, en este caso, si estábamos viendo esto porque no da señal de video, pues cuando dé video es ya hemos terminado la revisión. Si da video y saque uno de los otros problemas que vamos a ver más tarde, y saca uno de los problemas, o sea, ya dio video, lo revisé, lo di y ya voy a ver, y el último pasa que fuera de que no daba video, ahora no entra el sistema operativo, bueno, entonces ya vuelve, inicia aquí, dice que sí inicia, y se va por el lado donde ya se da cuenta cuál es el fallo en el sistema operativo. Entonces, revisar cables de video y salidas de video alterna. Entonces, da video, sí, revisión finalizada. Revisamos los cables, revisamos las salidas de video alterna, pero no da video. Entonces, ¿qué se hace? Ojo aquí, señores, porque este procedimiento es muy importante. Entonces, aquí, ¿qué se hace si no da video? Entonces, revisión y limpieza de las memorias RAM. Sí, señores. Si el computador sigue sin dar video y ya hemos verificado que no da realmente video, entonces ya viene revisión y limpieza de las memorias RAM. Tenemos que verificar si la memoria RAM funciona o no. ¿Cómo hacemos esto? Aunque esto lo voy a explicar otra vez, pero lo voy a explicar aquí adelantadito. ¿Cómo hacemos eso? Ya saben, uno es limpiándola, aplicando el borradorcito, le limpiamos con una brochita, le quitamos el exceso de borrador y la ponemos de nuevo. Esa es una solución cuando no nos da video el equipo. A veces es eso. Si no sigue sin dar, entonces nos toca revisar la memoria RAM. ¿Qué es revisar la memoria RAM? Pues si tenemos otra memoria RAM de las mismas, hacer el intercambio y ver si el equipo da video con otra, porque puede ser que esté quemada. Hay que verla. Hay veces que trae una pista quemada, entonces ese es fácil porque dice, bueno, está quemada, toca cambiarla. Pero hay veces que no tenemos opción, siempre nos va a conseguir otra memoria de la RAM de las mismas y hacer el intercambio para verificar que esté funcionando correctamente. Si aún así, si verificando que la memoria RAM está limpia y todo, bueno, si sí, pues ya sabemos que el proceso ha finalizado, ¿no? Ok. Uh-huh. Entonces, si sí da, obviamente proceso finalizado, ¿no? Ah, bueno, pero no hice la pregunta. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, entonces, aquí, otra vez, aquí vamos acá. Entonces, da video. Entonces, en este caso, si sí lo da, ya sabemos que simplemente
aquí. Sí, sí, ya hemos terminado nuestra revisión. ¿Listo? Si no, aquí vamos a finalizar, ojo con esto. Si no, bueno, perdón. Ujú. Si sigue sin dar video, ujú, entonces acá, si sigue sin dar video, vamos a llegar al mismo punto. Ok. Si sigue sin dar video, vamos a llegar exactamente al mismo proceso. Este proceso que les voy a enseñar de la placa madre es un proceso muy completo. ¿Listo? Entonces, si no da video, después de haber revisado todos los cableríos de video, de revisar las fuentes externas, no dio video. Luego cambié la memoria RAM, la limpié, la verifiqué y no está fallando. Entonces, ya después de todo esto, entonces nosotros, después de lo que si ya no funciona, entonces lo último que tenemos que hacer es ir a la placa madre. Entonces, proceso de revisión de la placa madre o cambio de componente. Este va a quedar en muchos, o sea, este mismo proceso va a quedar en muchos. ¿Por qué? Porque es que si ya no funciona ninguna de esas, ya nos toca ir a examinar lo más profundo, que en ese caso es la placa madre, listo, y que sus conexiones estén trabajando bien. Cuando les pasa esto, que el computador enciende, trabaja normal, pero después de un rato el computador, o sea, después de que por más que usted lo intente el computador no funciona, cuando les pasa esto es, y escúchemelo muy bien, es por el chip de video. Ya si usted limpió la memoria RAM, la cambió de todo, se dio cuenta, entonces ya es el chip de video. Ya es el chip de video, que es un fallo muy común en computadores todo en uno y portátiles. Cuando se calientan demasiado, a ellos se les desolda el chip de video y por lo tanto hay que hacer algo que se llama el revaling, así se le llama a ese procedimiento, el revaling, que es un proceso donde se desolda el chip de video y vuelve y se solda a través de un proceso de calentamiento. Lastimosamente, ojo, porque esto yo sé que de pronto a alguno le ha pasado a algún familiar o a alguien cercano, y es ese procedimiento donde le dice la persona que le va a hacer, le dice, bueno, usted conmigo tiene dos opciones. Yo le hago el mantenimiento, le hago el proceso del revaling, o sea, le hago el calentamiento del chip de video, pero no le garantizo nada. Y ese es el problema, no le garantizan nada. ¿Por qué? Porque ese procedimiento puede durar, como puede durar 2 días, como puede durar un mes, como puede durar un año. O sea, y me dirán, profe, pero ¿cuál es el promedio? ¿Sí sirve? Digámoslo que la mayoría de veces entra el computador funcionando. ¿Cuánto funcione? Eso sí es muy relativo. Realmente hay gente que le ha durado mucho tiempo, hay gente que no le ha durado nada. Entonces no hay una forma de decir, no, hay gente que le ha durado más. No, 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 no. Realmente es muy parejo. Hay gente que no le dura nada, hay gente que lo lleva, lo usa un par de días y ya. Adiós equipo, volví y quedó sin video y ya nada que hacer. Ese procedimiento es un proceso delicado. Lo vamos a ver, pero bueno, obviamente cómo se hace, cómo se realiza, pero para eso necesitan unos componentes muy especiales. Al menos para que ustedes tengan una idea y sepan al menos qué es lo que se debe hacer en un proceso de revale. ¿Listo? Y eso también lo vamos a esta clase que se llama proceso de revisión de placa madre o cambio de componente, pues la vamos a tener que profundizar bastante en ese aspecto. ¿Listo? Porque realmente es muy dado a ese tipo de problemas, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí, pues bueno, todo ya hemos analizado. Si nos damos cuenta, en resumen, todo este gráfico, que sí es un poco largo, todo este gráfico nos ha resumido dos problemas. Uno, que es el de la fuente de alimentación, y dos, que es el del video. ¿Listo? Pero ojo, ahí terminamos. No, hay otro problema que se puede presentar a nivel físico todavía. ¿Listo? El PC enciende, sí. Da señal de video, da video, sí. Entonces aquí nos vamos a empezar a ver qué sucede, ¿sí? Ujú. Pues mira que estoy viendo, sí. Dame un segundo. Creo que sí. La reestructuro un poquito para no quedar como tan redundantes. Exacto. Listo. Ujú, ujú. Sí, vamos a hacerlo así directo. Ok. Sí, sí, me gustó más así. Para ser como más directico. ¿Listo? Entonces, mire, inicia sesión. ¿Enciende? ¿Sí o no? Entonces, para tal parte.
Bueno, aquí sí, enciende el PC, sí. Aquí sí que vuelvo a preguntar porque obviamente ahí sí ya enciende el PC, sí o no. Sí, ahí sí. ¿Da video? Sí o no. Sí, es acá. ¿Enciende? Sí. ¿Da video? No. Entonces ahí sí. ¿Da video? Sí. No. Decisión aquí. ¿Da video? Otra vez. Vuelve y se pregunta lo mismo, obviamente, ¿para qué? O sea, para ir haciendo la secuencia, pero era que estaba haciendo muy redundante aquí. Por ejemplo, inicio revisión de hardware. ¿Enciende sí o no? O sea, simplemente ahí. No voy a hacer, enciende el PC, enciende. No, entonces sí. ¿Listo? Ahí sí. ¿Da video? ¿Sí o no? Listo. Da video. Vamos para el caso donde el computador nos da video. Nos dice que sí da video. Entonces, ojo porque dirán ustedes, no, ahí ya terminamos, porque si el computador no tiene más fallos, pues obviamente esto ya estaría listo. Entonces, ¿da video? Sí. Entonces, allí viene otra decisión. Ojo con esto. Ujú. Entonces, ¿da video? Sí. Y aquí vamos a preguntar lo siguiente. ¿Arranca el sistema operativo? Ojo porque aquí esa pregunta es muy de mucho análisis. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que arranca el sistema operativo? Ojo, ¿qué quiere decir que arranca el sistema operativo? Yo que les diga que arranca el sistema operativo es que ustedes llegan hasta el escritorio, o sea, el computador, esto llega hasta el escritorio. ¿Listo? O sea, ya usted enciende, arranca el sistema operativo. Entonces, si eso es así, si es así, si arranca el sistema operativo, entonces lo más probable, obviamente, es que no necesite más cosas, ¿no? Porque ya el computador está trabajando. Entonces, ¿para qué se puso a ver el gráfico? ¿Listo? Pero bueno, en fin, en este caso, aunque si queremos, yo creo que sí lo vamos a hacer. Vamos a poner unos agregados porque ahí ves que el equipo enciende el sistema operativo, pero presenta algunos problemas. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a trabajar. Pero si no arranca el sistema operativo, allí sí hay que tener cuidado. Porque le pueden pasar dos casos. Uno, que le aparezca algún letrero en inglés. ¿Listo? Y dos, que el equipo se quede ahí titilando, cargando y nunca cargue. ¿Listo? Bueno, tres. Hay tres opciones. Porque la tercera opción sería que intente iniciar el sistema operativo, pero se reinicie una y otra vez y otra y otra y otra y otra. Entonces, vea, hay varias opciones. ¿Listo? Yo lo que quiero es hacer un gráfico lo más completo posible. La verdad sí que les, o sea, que sea un gráfico que realmente les ayude mucho en el momento que ustedes tengan dudas o inquietudes sobre lo que se está haciendo. Entonces ustedes simplemente pueden acceder al gráfico y ya. ¿Listo? Ok. Dame un momento, por favor. Qué pena, se me estaba olvidando, estaba viendo acá la hora y me estaba pasando para la cuestión de los... ¿De qué? De la, de la pausa de las grabaciones. Vamos acá. Entonces detengo la grabación. Ok.